a Marcela y al pequeño que viene. Y gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sale pues. Gracias. Muy bien, pues le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí. Ya eh, Daniel comentó acerca de más o menos algo de mi trayectoria, y ciertamente como estudiante del seminario yo llegué a Coleman a los 21 años, hace 34 ya casi. Yo llegué en mayo, principios de mayo, y pues ya estamos ahí por 34 años. A Coleman es una población pequeña. Entras al pueblo y sales si vas en automóvil, sales en 2 minutos del pueblo. Entras y sales en 2 minutos. O sea, 3 tal vez por los topes, porque ponen topes por todos lados y entonces toma más tiempo. Pero es una población muy pequeña, una población eminentemente católica en el Estado de México, y no ha sido fácil, pero ha sido una bendición tremenda. De hecho, yo iba tal vez con la intención de cumplir con el requisito de obra práctica por el verano allí, porque la iglesia era pequeña y no tenían para sostener a un pastor a tiempo completo, y mucho menos con familia. Entonces un estudiante les quedaba bien, y como a mí me quedaba bien también que me dieran la oportunidad de practicar en el verano, dije pues vamos y hacemos nuestra obra práctica de verano. Y ya si solamente eso podemos hacer, pues está bien. Y si Dios tiene otros planes, pues también está bien. Y Dios tenía otros planes, porque los 4 meses que pudieran haber sido los 4 meses de verano de obra práctica ya se convirtieron en 34 años. Hicimos una ampliación al templo, que era un templo muy pequeño, como para 100 personas, y ahorita tenemos un espacio como para 150 personas sin estar muy apretados, y una asistencia como de 160 personas. Pero pues ya no había para dónde agrandarnos, ya no había más oportunidad de ampliar, y entonces pues dijimos necesitaríamos tal vez comprar un terrenito para construir en otro lugar. Gracias a Dios ahí todavía hay muchas posibilidades. Si les digo que entro al pueblo y salgo en 3 minutos, ustedes entenderán que alrededor hay mucho terrenos ejidales, y algunos que ya se están convirtiendo en propiedad privada. Y bueno, empezamos a orar qué hacer, y uno de los hermanos de la iglesia que tenía su terreno que estaba para transformarse en propiedad privada, de un ejido a propiedad privada, me decía pues yo si quieres te vendo terreno. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, nos está vendiendo un terreno por 3,000 metros, que queremos construir ahí un auditorio más grande, y hacer un pequeño complejo con algunos consultorios médicos, dentistas, psicológicos, y tal vez una escuela, empezando con jardín de niños y primaria. Tenemos algunos jóvenes en la iglesia que se me hace muy chistoso, porque pues algunos de ellos yo los presenté al Señor cuando bebés, y ahora ya son profesionistas. Me decía Daniel, ¿qué diferencia hace estar en una iglesia por mucho tiempo, que cuentas hasta con los que presentaste ya como gente fiel, y que están ya formados, están caminando con el Señor en serio, y no andan regateándole los diezmos? Y entonces pues hay un potencial aún en ese sentido. Dos son psicólogos, y bueno, estamos viendo jóvenes que se están preparando, y queremos también un espacio para ellos, servir a la comunidad y alcanzarlos de esta manera, porque es una comunidad que no se deja fácilmente. Es de esa gente que dice, mira, tú respeta mi religión y yo respeto la tuya, ¿no? Y con eso quiere decir que ni siquiera podemos hablarles, porque como que fuera una falta de respeto compartirles lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Pero bueno, así es la situación ahí. Entonces sentimos que el trabajo es bien personalizado, bien particular, y bueno, algunos hermanos lo están haciendo en algunos pequeños grupos que llamamos nodos, famosas células, que estamos iniciando. Hemos tratado de iniciar eso hace algún tiempo y no ha sido
no ha pegado, como decimos, pero no queremos quitar el dedo del renglón. Y de alguna o de otra manera creemos que Dios habrá de bendecirnos. Imagínense un terreno de 3,000 metros a 1,200 pesos el metro, son 3,600,000 pesos, creo. Hicimos pacto de pagarlo a 20 años, estamos pagando 15,000 pesos mensuales. Y el dueño del terreno me dice, y le digo, oye, ¿y si me muero antes de terminar de pagarte? Pues ahí le pagan, que me paguen la iglesia. De todos modos, pues sí, la iglesia está comprometida y no hay problema. Pero me dice, ¿y si me muero yo? Bueno, pues entonces ya Dios nos bendijo, ¿no? Porque ya no hay a quién pagarle y entonces ya no hay problema. Pero no, sabemos que Dios va a proveer. Para construir, ¿qué vamos a hacer? Porque ya estamos pagando el terreno desde el año pasado, son 3,000 metros, no hemos construido prácticamente nada, y digo prácticamente nada porque se pusieron los que habrán de ser algunos baños para poder tener nuestro servicio de aniversario allí, pero pues no hemos construido más. Tenemos una casa que es la casa pastoral donde mi esposa y mis hijos y yo vivimos por 25 años, queremos venderla, dicho sea paso también este es otro motivo de oración, y un terreno que yo compré y todavía estoy terminando de pagar como un fondo de retiro, porque nosotros los pastores pues hasta apenas estamos arreglando los asuntos para asegurarme y tal vez tener una pensión en el seguro después de que ya, según yo, me jubile, y no tenemos realmente, como ustedes saben, este tipo de prestaciones. Entonces la iglesia me ha estado dando una cantidad como un fondo de retiro que yo había invertido en un terreno y que pues también se va a vender para que una parte de ese terreno pueda incluirse en el proyecto que tenemos. Pero son 2 propiedades que están en venta. Si alguno de ustedes se interesa, pues nada más nos avisa. La casa cuesta 750,000 pesos y el terreno 300,000 pesos. Y con eso queremos empezar un proyecto que yo calculo que no puede ser menos de unos 10 millones de pesos si quisiéramos concretarlo así específicamente. Cuando se dio esta situación, ¿por qué comparto todo esto? Porque tiene que ver, hermanos, con parte de la experiencia pastoral y con lo que vemos que Dios está haciendo. Cuando yo veía esa situación, que surgió la posibilidad de que nos vendieran el terreno en esas facilidades, porque no hubo ni siquiera que dar un enganche, sino nada más empezar a dar mensualidades, yo dije, no, yo ya no quiero, ya no quisiera meterme en broncas, porque tengo hermanos que ya se jubilaron, mis 3 hermanas mayores ya se jubilaron. Tengo un hermano que tiene 47 años en la iglesia y apenas recién se acaba de jubilar. Él trabajaba para el seguro y yo dije, pues es que ya es hora de jubilarme, y meterme en un proyecto así está medio en chino. Pero el Señor me dijo, pero tú no tienes jubilación, tú no estás para jubilarte. Yo llamé a Moisés a los 80, entonces no le hagas al desarrapado y acepta el reto. Bueno, pues entonces le entramos, Señor. Si voy a haber terminado el proyecto, humanamente hablando, yo diría, no lo sé, pero quiero creer. Que Dios lo va a hacer y lo voy a poder ver, porque cuando nos ampliamos no teníamos dinero tampoco, y cuando nos proveyó material el municipio, pero cuando habíamos echado los cimientos ya no teníamos dinero para hacer lo que había que hacer de ampliación. Y yo había aceptado ese reto como pastor por fe, porque había oído alguno que otro pentecostal que dicen que sí se puede. Y acepté el reto, y cuando no teníamos nada para continuar y el municipio iba a seguir enviando el material, invité a uno de mis cuñados que había muerto su esposa hacía unos meses para que nos compartiera cómo es que Dios estaba sacándolo adelante de esa experiencia tan difícil. Y al terminar la reunión les dije a los hermanos, sus ofrendas, sus promesas para la construcción, no dejen de traerlas, porque
necesitamos pagar a los albañiles que van a seguir construyendo y la verdad, ya no tenemos nada y todavía nos hacen falta 100,000 pesos para pagar la mano de obra para terminar la obra, que además tenía un tiempo porque el municipio trabaja por tiempos. Si no se cumple en ese tiempo, se retira el apoyo y quedamos, como dice el Señor en la Biblia, ¿no? Como los que no hicieron planes y se queda ahí los cimientos de una construcción no terminada. Sería muy vergonzoso y muy doloroso. Para no hacerles el cuento largo, cuando terminó la reunión, se acerca mi cuñado y me dice: ¿sabes qué, cuñado? Dios puso en mi corazón, dice, yo tengo unos ahorros precisamente que es esa cantidad. Y me dijo que te la entregara para que no se detenga la obra. Y dije: esto sí funciona. Esto sí funciona. Por eso es que quiero creer que voy a ver ese proyecto también terminado. Ya no son por 100,000 pesos, pero, o sea, yo creo que las cantidades a Dios le tienen sin cuidado. Y entonces, yo quiero decirles que en 34 años, en muchas otras diferentes maneras, yo he visto la fidelidad de Dios. Y aunque a veces sí tiene uno esa tendencia, como el pueblo de Israel, a quejarse, y cuando las cosas no salen como uno quisiera, es que la iglesia, no es cierto. Yo creo que el ministerio es como la paternidad. Si es asunto de padecerla cuando los hijos nacen y hay que estar cambiando pañales para la mamá, estar dando de comer en la madrugada y todo eso, pues siempre es difícil. Y es el precio que hay que pagar, pero las bendiciones son mucho mayores. El ver hermanos que cuando yo llegué ahí estaban y siguen todavía, y haberlos visto crecer y caminar con el Señor fieles, y ver cómo Dios los ha bendecido y tantas cosas así, vale la pena en gran medida servir al Señor. Y bueno, lo que yo quiero compartir basado en lo que acabamos de leer, que Dios puso en mi corazón alguna vez compartirlo en una iglesia. Fue una ocasión que se me hizo muy extraño, pero estaba tan emocionado de lo que el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios, lo que acabamos de leer, que cuando pasé al púlpito empecé a llorar, y eso fue hace como, yo calculo que sí, como unos 20 años. Y lo digo porque ahora pues ya me emociono más fácilmente después de tantos años. Un nieto y otros dos que vienen, el que va a nacer el jueves, se suponía que iba a nacer el 25 como fecha probable de nacimiento, pero como ha habido unas complicacioncitas, parece ser que se va a adelantar el parto y se va a hacer cesárea por esa razón. Pero en mayo, a principios de mayo, nace una nieta, que es la segunda hija de mi hija la mayor. Entonces, todas estas experiencias son muy emocionantes, y a veces cantar estos himnos es difícil, porque Dios es fiel. Y entonces, esa vez, pues no había tantos factores emocionantes, pero esta palabra es muy fuerte como para, a mí al menos, no emocionarme. Y les digo, pues pasé el púlpito y me presentó el pastor, y me paré y empecé a llorar, y yo creo que se me quedan viendo todos. ¿Y ahora qué le pasa a este cuate? Pues es que es tremendo lo que dice Pablo aquí. Y nada más, hermanos, como ya me tomé más tiempo del que debía en hacer las presentaciones, quiero decirles, en una versión diferente dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe en nombre de toda la familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus
de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Un primer motivo, yo pongo aquí algunos buenos motivos de oración que el apóstol Pablo expresa y que conviene tener presentes. Yo creo que para orar, pidiendo por otros, como él lo hacía, pero también para orar, pidiendo que Dios los haga una realidad en nuestras vidas. El primero es que seamos fortalecidos con poder, por medio de su Espíritu, dice, y el poder que procede de sus gloriosas riquezas. Hermanos, de veras hace falta ese poder, y creo que, insisto, debemos orar que Dios nos permita ser fortalecidos con poder, porque sí hay veces en que uno quiere tirar la toalla y necesitamos esa fortaleza. En el primer año en la iglesia, llegó un hermanito que venía de Nogales, una iglesia pentecostal, y cuando yo estaba tocando la guitarra y estábamos entonando algunos de los famosos coritos de hace algunos años, no hay Dios tan grande como tú, solo Dios hace al hombre feliz, y algunos otros que yo creo que algunos de ustedes ya ni los conocen porque son de Parchís para acá. Pero yo estaba muy emocionado ahí, ¿no? Solo Dios hace al hombre feliz. Y uno que estaba allá atrás empezó a aplaudir. Estoy hablando de hace 34 años, 33, déjenlo, porque ya había pasado un año de que yo estaba allí. Y se me hizo fácil porque yo venía de una iglesia en donde estábamos en el mismo sentir en ese entonces. Y yo pues nada más estaba esperando la posibilidad de los hermanos que eran una iglesia. Cuando yo ya llegué y ya estaba formada y era una iglesia tradicional, pues introducirlos en esto que era nuestra experiencia, en los inicios de la alabanza contemporánea, Marcos Witt y todos estos compas. Y entonces pues se me hizo fácil. Si alguno de ustedes quiere usar sus manos, puede hacerlo y no hay problema, bíblicamente es válido y no hay problema. Sí hubo problema, porque luego que una sesión extraordinaria, que si se puede, que si no se puede, que si. Y la verdad, en ese momento yo pensé, dije no, ya. Y en una sesión ahí estaban ya unos que sí, otros que no, y en un pleito de esos que ustedes conocen, y en ese momento yo dije, yo ya me voy, porque pues tenía poco tiempo, y si voy a estar lidiando con gente así, pues mejor pinto mi raya. Y en ese momento, y es la única experiencia de poder sobrenatural que yo he vivido, les soy honesto, sentí como un calorcito bajó por mi cabeza, mi boca estaba seca y se me hizo agua a la boca, como si se me hubiera antojado algo, y ese calorcito siguió bajando por todo mi cuerpo. Y oí una voz que me decía, ¿a dónde vas, conejo Blas? Y el que te traje fui yo. Porque Dios habla así también, aunque usted no lo crea. Pero Dios nos habla, ¿a dónde vas, conejo Blas? Y el que te traje fui yo. Y entonces, ¿qué hago? Pues termina esta reunión y pasen al servicio, porque teníamos todavía reunión en la tarde y esa sesión se hizo antes de la reunión de la tarde. Está bien, Señor, ya, a ver, hermanos, tranquilos, ya vámonos para el servicio, porque no vamos a llegar a ningún lado ahorita, después vemos el asunto. Y yo necesité el poder, la paciencia, todo de Dios en ese tiempo. Ya después de esa experiencia no me fue difícil, tuvimos el servicio y algunos todos trompudos, enojados, porque acabamos de estar discutiendo, pero pues se tuvo el servicio y pasó a la historia, ¿no? Pasó a la historia y gracias a Dios ahí estamos y nos gozamos en el Señor. Y una de las hermanitas que fue la que donó el terreno allí y que era de las que no estaban a favor, porque ciertamente había sido educada de una manera diferente, en la actualidad dice, pues hace algunos años me decía, pastor, gracias porque aguantó todo y porque ahora está aquí todavía y las cosas han sido diferentes. Y ahora lo que le preocupa es qué vamos a hacer con el templo cuando nos salgamos de ahí, porque está encariñada con él. Y yo espero que el Señor la recoja antes, no porque no la quiera, ya está grande.
ya está grande y que no sufra, porque el terreno a lo mejor, el templo a lo mejor si es posible y lo pudiéramos rescatar, se convierta en un restaurante o algo así, o una escuela, porque el mismo que nos vende el terreno me dice, mira, si el templo se puede rescatar, yo te lo compro a cuenta del terreno. Digo, pues qué bendición, ¿no? Y la hermana ya tiene 86 años y yo creo que sentiría muy feo enterarse de que el templo se convirtió en otra cosa, ¿no? Pero bueno, Dios sabe, para la hermana es ganancia. Y nos da risa, pero es la verdad, hermano. Y ella está cansada, tengo que aclarar, no vayan a pensar, este canijo es bien gacho. Ella está cansada y yo sé que si le preguntara, hermana, ¿qué tal si ya se quisiera ir? Yo casi que estoy seguro que si me dirías, sí, hermano, ya ore al Señor para que ya me vaya con Él. Pero en fin, necesitamos el poder, hermanos, necesitamos ese poder especial de Dios. Dice Pablo, yo oro para que sean fortalecidos en su hombre interior, en su hombre interior. Él nos tiene que fortalecer. Es una de las razones por qué es tan difícil ahorita para mí. Les digo, se me han amontonado un montón de cosas, pero son situaciones que se dan y solamente que Dios nos fortalezca. Ahorita que estábamos cantando, es imposible evitar los recuerdos. Yo gradué en 82 como bachiller. Y en 86 se nos dio la oportunidad de venir al seminario para hacer un cuatrimestre de estudios regulares y poder recibir la licenciatura. ¿Y por qué gradué de bachiller? Porque en ese año a la facultad se le ocurrió que si no hacíamos la tesis y hacíamos la licenciatura, no graduábamos como licenciados. Entonces yo había hecho el curso de licenciatura porque según se iban a ver otras posibilidades que no fuera la tesis y no llegaron las otras posibilidades, entonces me graduaron de bachiller, aunque yo había hecho los estudios de licenciatura. Cuando se abre este espacio y esta oportunidad para los que estaban como pasantes, yo vine a ver al hermano Hicks y me dieron la oportunidad de hacer el cuatrimestre de estudios para poder recibir la licenciatura, y entonces gradué en 86. Pero precisamente en septiembre del 85 se inició ¿cómo se llama? El cuatrimestre. Y en octubre, después del terremoto, el 3 de octubre nació mi primer hijo, Daniel. Y nació con una cardiopatía congénita compleja y murió en febrero del 86, el primer bebé. Y se necesita mucho la fortaleza de Dios. Hasta después años después me enteré que una experiencia así desde el punto de vista psicológico termina con el matrimonio, sobre todo por ser el primer hijo. Está el trauma, la crisis tan difícil que daña las relaciones de pareja. Y por otro lado, en una experiencia así, muchas veces mujeres tienen que ser sometidas a un tratamiento psicológico para poderse embarazar otra vez, porque el temor de la pérdida bloquea su posibilidad de… Ni nos divorciamos y tenemos 3 hijos. Y hasta después me enteré que todas esas complicaciones venían porque es Dios el que nos fortalece, solamente Él. Y necesitamos orar por esa fortaleza. Necesitamos orar también porque dice aquí, para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Yo digo, Pablo estaba muy emocionado. Algunos de nosotros sabemos, al escribir esa carta estaba escribiendo así bien emocionado. Bueno, y todo de alguna manera está relacionado. Para que habite por la fe Cristo en vuestros corazones. Y pues el versículo que reafirma esta verdad y que todos conocemos es: porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad?
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero Pablo ora que esto sea una realidad, porque de repente, más que llenos de Cristo, estamos llenos de quién sabe quién, y no se da la evidencia. Entonces tenemos que orar que de veras Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Y que conozcamos el amor de Cristo, dice Pablo, que es el conocimiento que excede a todo conocimiento. Y el asunto aquí, hermanos, es que ustedes y yo debemos entender que es un conocimiento que no es asunto de saber de nuestra mente, sino es un conocimiento de experiencia, de conocer, de intimidad. Recordemos que es la palabra que se utiliza para la relación íntima. José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús, dice la Biblia. Y no se le refiere a que no la conocía porque no sabía quién era. Se refiere a lo que se refiere. Y yo creo que conocer el amor de Dios es en ese sentido una relación de intimidad con Él tan profunda, por la cual el apóstol Pablo ora y que nosotros debemos orar también. Una experiencia de su amor, hermanos, que nos permita de esta manera amar en serio como Dios quiere que amemos. No solamente he tenido la experiencia de la iglesia, pero he tenido la experiencia en el campo denominacional, aquí en la Convención Bautista Central. Y es triste, hermanos, cuando aún a nivel de pastores, liderazgo, una de las cosas que brilla por su ausencia es el amor. Porque hay unos hijos del trueno todavía e hijas también, porque hay cada hijita que hijo. Y es un problema, hermanos, porque no conocemos, como Pablo ora, que debiéramos conocer ese amor. Qué lástima que nuestra denominación ha crecido, y yo creo que todos lo sabemos, más por división que de una manera como debiera ser. Que ya me caíste gordo, pues agarro mis juguetes y me voy con mis cuates y abrimos otra iglesia. No es más que por la falta de una experiencia real del amor de Dios, hermanos. Yo creo, estoy convencido de esto. Realmente es tan indispensable porque necesitamos amar a las ovejas. Cuando yo expresé mi deseo de servir al Señor en el ministerio, tenía 15 años y tenía un problema con mi carácter. Decían en mi casa que como se expresa, ¿no?, que parece uno como agüita para chocolate, y por quítame aquí estas pajas uno se enciende. Y me acuerdo que me decía una de mis hermanas: ese es el pastor, el que quiere ser pastor, se va a agarrar a las ovejas con el cayado, pero de tiro por viaje, ¿no? Y necesitamos de veras no solamente saber que nos ama Dios, pero conocer ese amor. Yo creo que sí es válido pedirle: Señor, de veras permíteme crecer en conocer tu amor, porque esto va a hacer la diferencia, hermanos, en aún que tal vez no sea la gente la que salga de la iglesia porque se enojó con el pastor, sino que no sea el pastor el que salga, porque esa es otra de las cosas que yo creo que también ha hecho daño en la obra, que muchas veces no hay continuidad en un trabajo, en una iglesia, porque pues por esa falta de amor. Nunca falta una familia o un hermanito que es como cuchillito de palo y que le cansa a uno la paciencia, y es donde dice uno: pues mejor ahí nos vemos y hay que se hagan bolas. Cuando el amor de veras, hermanos, y se los digo por experiencia, cuando se dieron esas situaciones, y les comento a esta hermana a la que de veras amo como una mamá espiritual y que ha sido una bendición, se llama Pilar. Con todo y que no estábamos de acuerdo, yo siempre le expresé amor y ella lo sabe. Y ella regresó a la iglesia y se esforzó por aceptar, ahora hasta la danza, así es que ya ni la danza le hace mella. Si ya no, ella no danza porque ya no puede, pero si no, ya estaría danzando con nosotros también.
Entonces el amor fue lo que hizo la diferencia. Sí salió 1 año, salió 2 años de la iglesia porque me decía, me siento rara, hermano, no, yo sé que los hermanos me aman, pero de repente como que siento que algunos del otro lado, ¿verdad? De la oposición en esa situación, como que no me ven muy bien. Quisiera ir a otra iglesia por un tiempo. Sí, hermana, y después si necesita regresar, ¿me recibiría? Sí, hermana, pues cómo no. Algunos de ustedes dirán, ¿y cómo que el pastor que depende de él? Pues si es la iglesia la que manda y la que gobierna. No, pero los hermanos han aprendido que el pastor tiene esa autoridad y que los ama y se me reconoce. Y entonces ella decía, ¿y me recibe? Sí, hermana, la recibo. Y la recibimos cuando ella quiso regresar. Y qué bendición poder experimentar el amor de Dios de esta manera. Y luego dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo creo que esto ni lo alcanzamos a concebir realmente de qué se trata, hermanos, pero yo creo que esto es lo que tenemos necesidad, la plenitud de Dios en nuestras vidas. Es Jesucristo mismo viviendo en nosotros. Es ser sus manos, ser su boca, ser sus pies. Y abrazar y amar a esa gente que Dios ha puesto a nuestro cuidado, a pesar de todo. A pesar de todo. Y que ellos puedan ver de veras a Cristo en nosotros. Parece muy ambicioso, pero creo que es posible, hermanos. Si solamente estamos dispuestos. Y perdónenme la expresión, pero yo creo que una de las mayores manifestaciones del amor de Dios es su perdón. Y nosotros debemos de ser capaces de perdonar y pedir perdón también cuantas veces sea necesario. Y para eso tenemos que tragarnos, les digo a mis hermanos, nuestro cochino orgullo. Y a veces cómo cuesta trabajo, pero es posible. Es posible. Y yo les animo a que tengamos estos motivos de oración. Y oremos por nuestros hermanos a quienes servimos, que se hagan esto una realidad en sus vidas, pero oremos unos por otros y por nosotros mismos. Señor, quiero experimentar esa plenitud de la que habla el apóstol. Y pueda ser así el instrumento de veras que sea motivo de honra y de gloria a tu nombre. Oremos. Padre, gracias porque tú eres bueno.